¿Gato cuenta? ¿Es normal que mi padre salga con alguien 34 años menor que él y 6 años menor que yo? Hola, comunidad de Reddit. Nunca pensé que escribiría aquí, siempre he sido más un lector silencioso. Pero la verdad es que estoy en una situación que me supera, que me carcome por dentro y no tengo a nadie con quien hablar de esto sin sentir que me juzgan o que no entienden la magnitud del problema. Necesito desahogarme y, quizás, escuchar alguna perspectiva externa, porque siento que estoy perdiendo la cabeza. Para ponerlos en contexto, tengo 28 años. Mi nombre es Santiago. Mi padre, Miguel Ángel, tiene 56. Hace 2 años, mi madre, el amor de su vida y la mía, falleció tras una batalla horrible y desgastante contra el cáncer. Fue un golpe devastador para ambos. Mi padre y yo siempre hemos sido muy unidos, pero la muerte de mi madre nos unió en el dolor de una forma que no puedo describir. Él era mi roca y yo la suya. Lo vi envejecer 10 años en esos dos. Se encerró en sí mismo, en su trabajo, es socio de una pequeña pero exitosa constructora que fundó con su mejor amigo, Javier, y en los recuerdos. Yo me aseguraba de visitarlo todos los días después del trabajo. Cenábamos juntos, veíamos algún partido de fútbol sin mucho entusiasmo, la rutina del duelo. Hace unos 6 meses, empecé a notar un pequeño cambio. Una chispa. Empezó a cuidarse más, a hablar del futuro, a sonreír de nuevo. Me sentí inmensamente feliz. Pensé, finalmente, está sanando. Mamá querría esto. Hace 3 meses, durante una de nuestras cenas, me soltó la bomba, aunque en ese momento pareció un pequeño petardo. Santi, me dijo con una sonrisa nerviosa que no le había visto en años, he conocido a alguien. Mi corazón dio un vuelco de alegría genuina. Le di un abrazo. Le dije que me alegraba muchísimo por él, que se merecía ser feliz. Me contó que se llamaba Isabella, que era una mujer maravillosa, llena de vida, que le recordaba la alegría de vivir. Me dijo que quería que la conociera, que organizaría una cena para los 3 la semana siguiente. Yo acepté encantado. Toda la semana estuve pensando en cómo sería. Me la imaginaba una mujer de su edad, quizás una viuda o divorciada, alguien con quien pudiera compartir sus tardes, sus viajes, su vida. Alguien sereno, amable, que entendiera su historia. Alguien como mi madre, supongo, aunque intentaba no hacer comparaciones. Llegó el día de la cena. Fui a la casa de mi infancia, la casa donde crecí, la casa que mi padre se negaba a vender por los recuerdos. Estaba nervioso, pero emocionado por él. Puso la mesa con la vajilla buena, la que mi madre solo sacaba en Navidad. Había comprado un vino caro. Estaba radiante, vestido con una camisa nueva y unos pantalones que claramente no había elegido él. Olía a una loción más juvenil de la que solía usar. Sonó el timbre. Debe ser ella, dijo mi padre, y corrió a la puerta como un adolescente. Yo me quedé en el salón, con una sonrisa preparada. Oí la puerta abrirse, risas agudas y una voz femenina que sonaba, increíblemente joven. Y entonces entró ella. Reddit, no estoy exagerando cuando digo que se me cayó el mundo a los pies. Detrás de mi padre entró una chica. No una mujer. Una chica. Alta, delgada, con un vestido corto y ajustado que dejaba poco a la imaginación, un maquillaje perfecto y el pelo largo y rubio cayendo en cascada sobre sus hombros. Podría haber sido una de mis compañeras de la universidad. O más joven. Mi sonrisa se congeló en mi cara. Mi padre, ajeno a mi estado de shock, la presentó con un orgullo desbordante. Santiago, te presento a Isabella. Isa, mi amor, él es mi hijo, Santiago. Hola, Santi. Encantada de conocerte por fin. Tu papi me ha hablado maravillas de ti, dijo con una voz cantarina, y se acercó a darme 2 besos en las mejillas. Olía a un perfume dulce y caro. Yo apenas pude balbucear un hola. Mi mente era un cortocircuito. ¿Su papi? ¿Papi? Mi padre, un hombre serio, respetado, ahora era papi. Miré a mi padre, buscando una explicación. Él solo sonreía, embobado. Parecía un idiota. Un completo y absoluto idiota enamorado. La cena fue la experiencia más surrealista y incómoda de mi vida. Isabella no paraba de hablar. Hablaba de sus clases en la universidad, supuestamente estudiaba diseño de modas, de sus amigas, de sus planes de viajar por el mundo.
Cada frase era un recordatorio punzante de su juventud. Hacía referencias a TikTokers que yo apenas conocía, a música que sonaba en antros a los que dejé de ir hace años. Y no paraba de tocar a mi padre. Le acariciaba la mano por encima de la mesa, le tocaba el brazo, se reía de sus chistes malos con una intensidad que resultaba falsa. Y mi padre se dejaba querer. Se reía más fuerte, intentaba usar palabras de chavos que sonaban ridículas saliendo de su boca. Era como ver a un actor malísimo interpretando un papel que no le correspondía. El morbo de la situación era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Yo estaba atrapado entre el asco, la pena ajena y una furia sorda que empezaba a crecer en mi pecho. Hacía preguntas para intentar entender. ¿Y en qué año de la carrera vas, Isabella?, pregunté, intentando sonar casual. Ay, pues en segundo. Aunque la verdad es que se me hace un poco pesada, ¿sabes? Yo soy más de aprender sobre la marcha, de vivir experiencias, dijo, mientras le guiñaba un ojo a mi padre. Mi padre asintió, como si acabara de decir la cosa más profunda del mundo. Mi Isa es un alma libre. No está hecha para encerrarse en un aula. Sentí una náusea. Mi madre fue profesora toda su vida. Creía en la educación por encima de todo. Entonces llegó el momento que lo confirmó todo, el clavo final en el ataúd de mi cordura. Estábamos hablando de música y ella mencionó un concierto al que quería ir. Ay, es que viene este DJ increíble. Yo lo escuchaba cuando iba en la prepa, hace como 4 años, dijo riendo. Mi mente hizo los cálculos a la velocidad de la luz. Si hace 4 años estaba en la prepa. Disculpa la pregunta, Isabella, la interrumpí, mi voz más seca de lo que pretendía. ¿Cuántos años tienes? Ella me miró con sus grandes ojos azules, sin una pizca de vergüenza. 22, dijo con orgullo. Cumplí en mayo. Soy Géminis. 22. Tengo 28. Ella es 6 años menor que yo. Mi padre, de 56, le saca 34 años. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Yo la miré fijamente. Luego miré a mi padre. Su sonrisa flaqueó por un segundo, solo un segundo, al ver la expresión de mi cara. Pero se recompuso enseguida. La edad es solo un número, hijo. Lo que importa es la conexión que tenemos, dijo, tomando la mano de Isabella y besándosela con una devoción que me revolvió el estómago. No pude más. Me levanté de la mesa, balbuceando una excusa sobre que no me sentía bien. ¿Ya te vas, Santi? Pero si no hemos tomado el postre, dijo Isabella con un puchero falso. Sí, es que, recordé que tengo algo importante que hacer mañana temprano, mentí. Mi padre me acompañó a la puerta, su cara era una mezcla de decepción y enfado. Pensé que te alegrarías por mí, me dijo en voz baja. Me alegro de que seas feliz, papá. Pero esto no me parece normal, le respondí, sin poder mirarlo a los ojos. Tú no sabes nada de lo que es normal para mí. No sabes lo solo que he estado, me espetó. Desde esa noche, hace 3 meses, todo ha ido en picada. Y la historia se ha vuelto mucho, mucho más oscura. Esto fue solo el principio. Siento que estoy fallando a mi madre, siento que estoy perdiendo a mi padre y no sé qué hacer. ¿Estoy exagerando? ¿Soy yo el del problema por no aceptar su felicidad? Actualización 1, 2 semanas después. Gracias a todos por sus comentarios. En serio. Leer sus respuestas, tanto las que me apoyan como las que me dicen que intente ser comprensivo, me ha ayudado a no sentirme tan solo en esta locura. Muchos me advirtieron que esto olía a Sugar Daddy y a estafa desde lejos. Ojalá se equivocaran. Ojalá yo fuera el idiota celoso y sobreprotector. Pero cada día que pasa, el agujero en mi estómago se hace más grande y el hedor a podrido es más fuerte. La relación de mi padre con Isabella, o Isa, como insiste en que la llamemos, se ha intensificado a una velocidad alarmante. Ya no se trata de cenas o salidas. Prácticamente se ha mudado a la casa. La última vez que fui, su ropa estaba en el armario de mi madre. Sus productos de belleza, sus cremas, sus perfumes, habían colonizado el baño que mi madre diseñó con tanto cariño. Ver un frasco de crema antiacné junto al perfume que mi madre usó durante 30 años fue como una puñalada. Me tuve que encerrar en mi antiguo cuarto para poder respirar. Mi padre está ciego. O no quiere ver. Es un hombre transformado,
pero no para bien. Se compró un coche deportivo descapotable. Un señor de 56 años. Gasta dinero como si no hubiera un mañana. Viajes de fin de semana a la playa, cenas en los restaurantes más caros de la ciudad, bolsas de diseñador para ella, joyas. Un día, fui a la casa sin avisar y vi un extracto de tarjeta de crédito sobre la mesa del comedor. No pude evitarlo, lo miré. Los cargos eran demenciales. Miles y miles de pesos en tiendas de lujo, spas, salones de belleza. Isabella dejó la universidad. Decidió tomarse un año sabático para encontrarse a sí misma, me explicó mi padre. Lo que realmente significa es que ahora es una mantenida a tiempo completo. Su único trabajo es ser la novia trofeo de mi padre. Empecé a notar cosas. Pequeñas mentiras, inconsistencias en sus historias. Un día me contó, con lágrimas de cocodrilo en los ojos, que venía de una familia muy humilde de un pueblo de Veracruz, que sus padres apenas tenían para comer. Unas semanas después, hablando con uno de los amigos de mi padre en una comida familiar a la que, por supuesto, asistió como la nueva matriarca, le contó que su padre era un arquitecto jubilado que vivía en Querétaro. Cuando me di cuenta de la contradicción y la miré, ella me sostuvo la mirada con una frialdad que me heló la sangre, y luego sonrió y cambió de tema. Ahí fue cuando decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. No soy un acosador, pero sentía que tenía el deber de proteger a mi padre de sí mismo. Empecé por lo básico, redes sociales. Su Instagram era muy curado, muy perfecto. Fotos de viajes, todos recientes, con mi padre, selfies perfectas, comidas en lugares caros. Casi no tenía fotos antiguas. Era como si su vida hubiera empezado hace 6 meses. Me pasé una noche entera investigando. Usé su nombre completo, que mi padre me había dado, Isabella Gutiérrez. No encontraba nada. Pero entonces, en una foto donde la habían etiquetado sus amigas, también del mismo estilo, uno de los comentarios decía, «Qué bien te ves, Majo». Majo. No Isabella. Un nuevo nombre para buscar, Majo Gutiérrez. Tampoco. Pero, ¿y si el apellido era otro? Probé combinaciones. Majo y los apellidos más comunes de México. Horas y horas. Finalmente, di con un perfil de Facebook muy antiguo y casi inactivo, de hace unos 8 años. El nombre era María José Ramírez. Las fotos eran de una chica más joven, con el pelo oscuro y un look mucho menos producido, pero era ella. Sin lugar a dudas. En su lista de amigos encontré a una de las chicas que la había etiquetado en Instagram. Bingo. El perfil era una mina de oro. Revelaba una vida completamente distinta. No era de Veracruz. Era de aquí, de la ciudad. Y en sus publicaciones antiguas, hablaba de su trabajo. Hablaba de sponsors, de benefactores. Había fotos de ella con otros hombres, siempre mayores, siempre en yates, en restaurantes de lujo, con bolsas de compras. Tenía un patrón. No era una estudiante inocente que se enamoró de un hombre mayor. Era una profesional. Una depredadora. Con el estómago revuelto, decidí que tenía que hablar con mi padre. Preparé lo que le iba a decir. No quería atacarlo, sino mostrarle mi preocupación con pruebas. Fui a la casa. Estaban en el salón, viendo una serie. Él con un vaso de whisky, ella con su móvil. «Papá, ¿podemos hablar un momento?» En privado, le dije. Isabella levantó la vista de su teléfono, con una ceja arqueada. «Uy, qué serio. ¿Interrumpo algo?» «Sí», le dije, sin poder evitarlo. Mi padre se molestó. «Santiago, lo que tengas que decirme, lo puedes decir delante de Isa. Somos una pareja». Tomé aire. «Papá, he estado preocupado. He investigado un poco. La mujer que conoces como Isabella Gutiérrez en realidad se llama María José Ramírez. Y tiene un historial de salir con hombres mayores y adinerados. Parece que es su forma de vida». El silencio que siguió fue terrible. Isabella, o María José, abrió mucho los ojos, fingiendo una indignación total. ¿Pero qué dices? ¿Me has estado investigando? Miguel Ángel, tu hijo es un acosador, gritó, y se puso a llorar. Un llanto falso, teatral. Mi padre se levantó, su cara roja de furia. ¿Cómo te atreves? Salir de mi casa. Ahora mismo.
Estás faltando al respeto a la mujer que amo y a mí. No quiero volver a verte hasta que estés listo para disculparte con ella. Papá, por favor, solo escúchame, supliqué. Fuera, me gritó. Salí de allí sintiéndome como el villano. Me cerró la puerta en la cara. Mientras me alejaba, pude oír los sollozos de ella y la voz de mi padre consolándola, llamándome paranoico y celoso. Esa noche no dormí. Me sentí completamente derrotado. Pero la historia dio otro giro. A la mañana siguiente, recibí una llamada. Era Javier, el socio y mejor amigo de mi padre. Su voz sonaba grave. Santiago, tenemos que vernos. Es sobre tu padre. Y sobre la empresa. Mi corazón se detuvo. Esto era peor de lo que pensaba. Actualización 2, un mes después. Ha pasado un mes desde mi última actualización. Un mes que se ha sentido como un año de infierno. No he hablado con mi padre desde la noche que me echó de su casa. Cada vez que lo llamo, me cuelga. Si voy a la casa, no me abre. Es como si yo hubiera muerto para él. Y todo por ella. Por María José. Me reuní con mi tío Javier, nunca fue mi tío de sangre, pero es lo más parecido que he tenido. Nos vimos en una cafetería discreta. Javier, un hombre normalmente jovial y lleno de energía, parecía demacrado. Tenía ojeras y la preocupación marcada en cada arruga de su cara. Santi, no sabía si llamarte. Miguel Ángel me hizo prometer que no te diría nada. Pero al diablo con eso. Eres su hijo y esto es grave, empezó. Me contó que mi padre había empezado a tomar decisiones financieras erráticas en la constructora. Decisiones que ponían en riesgo todo lo que habían construido juntos en 30 años. Pidió un préstamo considerable a nombre de la empresa hace 2 meses, me dijo Javier, bajando la voz. Una cantidad muy fuerte. Dijo que era para una inversión, una oportunidad única en unos terrenos. Confié en él, Santi. Es mi hermano. Firmé los papeles. ¿Y qué pasó con ese dinero?, pregunté, aunque ya me temía la respuesta. Se esfumó. El dinero nunca se invirtió en ningún terreno. Le pregunté, le exigí una explicación. Se puso a la defensiva, me dijo que no me metiera en sus asuntos personales. Descubrí que transfirió casi todo el dinero a una cuenta personal. Y desde ahí. Dios sabe. Pero he visto los gastos. El coche nuevo, un reloj de lujo que le vi a la chica esa, un viaje a Europa que están planeando para el mes que viene. Javier estaba devastado. No solo por el dinero, sino por la traición de su mejor amigo. Está completamente cegado, Santi. Esa mujer lo tiene en sus manos. Le está sorbiendo el cerebro y el dinero. La palabra depredadora que usé en mi mente se sentía ahora demasiado suave. Esta mujer era un parásito, un cáncer que estaba consumiendo a mi padre y todo a su alrededor. Javier y yo decidimos que no podíamos esperar más. El riesgo era demasiado alto. Esto ya no era solo sobre un viejo tonto enamorado. Era sobre la ruina de nuestra familia, la destrucción del legado de mi padre y el sustento de docenas de empleados de la constructora. Voy a contratar a un investigador privado, dijo Javier con determinación. Necesitamos pruebas irrefutables. No solo perfiles de Facebook. Necesitamos saber quién es esta mujer en realidad, de dónde viene y qué es lo que busca. Necesito proteger la empresa. Asentí, sintiendo un extraño alivio. Ya no estaba solo en esto. El investigador tardó 2 semanas. 2 semanas en las que apenas comí o dormí, imaginando los peores escenarios. Y la realidad, como suele pasar, fue peor que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. El informe del investigador era un documento de 20 páginas que leí con manos temblorosas en el despacho de Javier. María José Ramírez, alias Isabella Gutiérrez, alias Sofía Luna, alias Valeria Montes. Tenía múltiples identidades. El informe detallaba un patrón escalofriante que se remontaba a casi una década. Su modus operandi era siempre el mismo, buscar hombres adinerados, preferiblemente mayores y emocionalmente vulnerables, viudos, recién divorciados. Se presentaba como una chica dulce, inocente, a veces estudiante, a veces artista. Los seducía, los aislaba de sus familias y amigos, y luego empezaba la extracción financiera. Había al menos otros 3 casos documentados. 3 hombres que habían quedado en una situación económica precaria después de su relación con ella.
Uno de ellos, un empresario de Monterrey, había perdido su negocio y había sufrido un infarto masivo. Su familia estaba convencida de que ella lo había provocado con el estrés y el engaño. Pero la parte más aterradora del informe era la última. Su último benefactor antes de mi padre, un joyero de Guadalajara, había muerto. La causa oficial fue un accidente de coche. Se quedó dormido al volante. Pero el informe toxicológico, que el investigador consiguió extraoficialmente, mostraba trazas de sedantes no recetados en su sistema. María José había estado con él la noche del accidente. Heredó una suma considerable de dinero que él había puesto a su nombre poco antes de morir. Nunca se le investigó a fondo. La policía lo cerró como un trágico accidente. Sostuve el informe y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Esta mujer no era solo una estafadora. Era, potencialmente, algo mucho, mucho peor. Era un monstruo con cara de ángel. Y ese monstruo estaba durmiendo en la cama de mi madre, junto a mi padre. Tenemos que sacarlo de ahí, le dije a Javier, mi voz un susurro ronco. Hoy mismo. Sabíamos que una simple conversación no funcionaría. Necesitábamos una bomba. Una intervención que demoliera el castillo de mentiras que ella había construido alrededor de mi padre. Javier convocó una junta de emergencia en la oficina esa misma tarde. La excusa oficial era revisar las finanzas. La verdadera razón era salvar a mi padre de sí mismo y de ella. Llamamos a mi padre. Le dijimos que era una emergencia de la empresa, que tenía que estar allí. Accedió a regañadientes. Y, como esperábamos, apareció con ella del brazo. Entraron en la sala de juntas, ella con una sonrisa arrogante, como si fuera la dueña del lugar. Estábamos Javier y yo. Sobre la mesa, el informe del investigador. Mi padre nos miró, confundido y molesto. ¿Qué es esta emboscada? Javier cerró la puerta. Siéntate, Miguel Ángel. Tenemos que mostrarte algo. Y entonces, el clímax de esta pesadilla comenzó. Actualización final, 2 meses después. Aquí estoy de nuevo. Creo que esta será la última vez que escriba sobre esto. Necesito cerrar este capítulo. Los últimos 2 meses han sido un borrón de abogados, terapeutas y silencios incómodos. Pero creo que les debo a todos los que leyeron y me apoyaron un final para esta historia. Esa tarde en la sala de juntas se siente como una escena de una película de terror grabada a fuego en mi cerebro. Cuando Javier puso el informe sobre la mesa, María José, ya no podía pensar en ella como Isabella, palideció ligeramente, pero su compostura era de acero. ¿Y esto qué es? Más de las paranoias de tu hijo, le dijo a mi padre, intentando reírse. No es ninguna paranoia, dijo Javier con una voz gélida. Abrió el informe en la primera página, donde estaba la foto de su licencia de conducir, con el nombre María José Ramírez. ¿Quién es esta mujer, Miguel Ángel?, preguntó Javier. Mi padre miró la foto. No, es Isabella. Hay un error. No hay ningún error, continué yo, mi voz temblando de rabia contenida. Tú, Isa, nos ha estado mintiendo a todos. Página tras página, le fuimos mostrando las pruebas. Sus múltiples alias. Las historias de los otros hombres. Los extractos bancarios que mostraban transferencias de sus cuentas a la de ella. Las fotos con sus anteriores amores. Mi padre leía, su cara pasando del escepticismo a la confusión y luego a un horror pálido. Ella intentó defenderse. Al principio, con lágrimas. Es todo mentira. Están intentando separarnos, mi amor. Tu hijo siempre me ha odiado. Y Javier está celoso de nuestra felicidad. Lloraba, se aferraba al brazo de mi padre, lo miraba con ojos suplicantes. Por un momento aterrador, pensé que mi padre le creería a ella. Él la miraba, desesperado por encontrar una razón para creer en su fantasía. Pero entonces Javier llegó a la última parte del informe. La muerte del joyero de Guadalajara. Y este hombre, Ricardo Solís, dijo Javier, su voz resonando en el silencio de la sala. También estaba muy enamorado de ti, ¿verdad, María José? Tan enamorado que te puso en su testamento semanas antes de estrellar su coche con sedantes en la sangre. En ese instante, algo se rompió. La máscara de María José no se agrietó, se desintegró por completo. El llanto se detuvo. Sus ojos, antes suplicantes, se volvieron 2 pedazos de hielo. Nos miró, a Javier y a mí, con un odio puro, sin diluir.
Y luego miró a mi padre. La expresión de su cara cambió a una de profundo, absoluto desprecio. Se levantó lentamente de su silla. Se arregló el vestido. Y luego dijo las palabras que finalmente despertaron a mi padre de su coma. ¿Sabes qué? Sí. ¿Y qué? Dijo, su voz ya no era dulce y cantarina, sino áspera y llena de veneno. Todos ustedes son iguales. Viejos patéticos y solitarios, tan desesperados por un poco de atención que se tragan cualquier mentira. Tu esposa se muere y en lugar de guardar luto como un hombre, sales a comprarte una segunda juventud. Eras la presa más fácil que he tenido en años, Miguel Ángel. Tan predecible. Tan lamentable. Se rió. Una risa corta y cruel. Disfruté cada peso que te saqué. El coche, los viajes, las joyas, fue el pago por tener que aguantar tus manos viejas y tus historias aburridas. Fue el precio por fingir que me importabas. Miré a mi padre. El color había desaparecido de su rostro. Estaba gris. Su boca estaba entreabierta, pero no salía ningún sonido. Era la imagen de un hombre cuyo mundo entero acababa de ser demolido frente a sus ojos. No solo le habían roto el corazón, le habían mostrado que el corazón que creía tener nunca había existido. Era un fantasma, una transacción comercial. María José cogió su bolso de diseñador, comprado con el dinero de mi padre, de la silla. Me voy. Y por cierto, el préstamo que pediste, ya me lo gasté. Consideradlo mi finiquito. Que se diviertan en la bancarrota. Y con eso, se dio la vuelta y salió de la sala de juntas, sus tacones resonando en el pasillo como el martillo de un juez dictando sentencia. En el silencio que dejó, mi padre se derrumbó. Literalmente. Se deslizó de su silla al suelo y se hizo un ovillo, sollozando. No eran los sollozos de un hombre triste. Eran los sonidos guturales y desgarradores de un alma rota. Corrí hacia él, Javier también. Lo abrazamos mientras él lloraba como un niño, repitiendo una y otra vez, ¿qué he hecho? Dios mío, ¿qué he hecho? El después ha sido un largo y doloroso camino. María José desapareció, por supuesto. Nuestro abogado dice que es casi imposible recuperar el dinero, ya que técnicamente mi padre se lo regaló. Javier, en un acto de increíble amistad, no demandó a mi padre, pero su sociedad se disolvió. Reestructuró la empresa para salvarla, pero mi padre perdió su participación y su legado. Tuvimos que vender la casa. La casa de mi madre. Fue uno de los días más duros. Mi padre está en terapia. Fue diagnosticado con depresión severa. Hay días buenos y días muy malos. La vergüenza casi lo consume. Apenas habla, y cuando lo hace, es para disculparse conmigo. Yo le digo que no tiene que hacerlo, que solo quiero que se recupere. Nuestra relación está rota. La estamos intentando pegar, trozo a trozo, pero las grietas siempre estarán ahí. A veces me despierto en mitad de la noche pensando en ella. Pienso en su frialdad, en su crueldad. Y me aterra saber que está ahí fuera, buscando a su próxima víctima, a otro hombre solitario que solo quiere un poco de calor en su vida. Así que, para responder a la pregunta que hice en mi primer post, no es normal. Es una puta pesadilla. Y si algo he aprendido de todo esto, es a mirar más allá de la superficie. A cuidar de la gente que amamos, especialmente cuando son vulnerables. La soledad es un arma peligrosa, y hay monstruos que saben cómo usarla. Gracias por leerme. Ha sido catártico. Y bueno, hasta aquí llega esta historia. De verdad, muchas gracias por ver el video y acompañarme en este relato. Espero que les haya gustado y que se hayan mantenido enganchados hasta el final. No olviden dejar su like y suscribirse a Gato Cuenta para más contenido como este. Nos vemos pronto.